Nos gozamos en el Señor, amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Por más espirituales que seamos, no debemos descuidarnos. Cuando usted espiritualmente está muy alto, muy arriba, usted no puede descuidarse poquito, porque Satanás está como león rugiente buscando a quien dañar, a quien desanimar, a quien apartar de la presencia del Señor. Dice la Escritura que Elías era un hombre que mantenía en la presencia del Señor, que decía: vive Jehová en cuya presencia estoy. Buscaba la presencia de Dios, y tan poderoso era la manifestación de Dios en Elías que, estando frente a 850 profetas de Jezabel, 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera, dice la Escritura que hubo un enfrentamiento entre las potestades satánicas representadas en los profetas de Baal y el representante de Dios, que era Elías. Era una guerra espiritual donde se mostraría cuál es el verdadero Dios. Dice la Escritura que no llovía durante 3 años y medio, porque era un juicio que Dios había traído a aquella tierra por su idolatría, por sus asesinatos a los profetas. Dice la Escritura que Dios colocó en Elías el que lanzara una palabra y dijera, orara, clamara, que no llovería durante 3 años y medio. En Santiago capítulo 5, verso 17. Elías, siendo un hombre como uno de nosotros, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, oró fervientemente para que lloviese también. Él era como uno de nosotros, pero la diferencia era que mantenía, que buscaba estar en la presencia del Señor. Dios se manifestó grandemente en Elías, hizo descender fuego del cielo sobre el altar. El altar tenía como ofrenda abundante agua, porque era una ofrenda, un sacrificio de precisamente de lo que no había, que era lluvias. Pero dice la Escritura que cayó fuego del cielo y consumió hasta el agua sobre el altar. Por causa de esto fueron juzgados los 850 profetas de Baal y fueron degollados. Los que estaban con Elías, al ver el poder de Dios, atraparon a los profetas y los degollaron. Pasadas estas cosas, Acab, o sea el rey, dijo a su esposa Jezabel, dio la nueva de todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Le estaba contando este gran acontecimiento a una sacerdotisa satánica que tenía un alto rango en el satanismo, en la brujería, en el vudú, en la hechicería. Nadie podía meterse con ella. Pero dice la Escritura que ella, al escuchar estas palabras, envió a Elías un mensajero, diciendo que ella haría lo mismo que hizo Elías con los 800 profetas de Baal. Dice la Escritura que, viendo Elías el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. ¿Cómo es posible que un hombre lleno de Dios, lleno del Espíritu de Dios, que terminó, que acabó con los 800 profetas de Baal, donde Dios le mostró su poder, su gloria, su fuego santo para consumir, para aceptar ese sacrificio, ahora huye por las palabras del mensajero de Jezabel? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que un hombre lleno de Dios le suceda estas cosas? Pero la Escritura nos enseña que cuando un hombre como Elías, un hombre lleno de Dios, presta atención al mensajero de Satanás,
Sus palabras pueden destruir su mente, destruir su relación con Dios. Cuando tú oyes la voz del mensajero de Satanás, te desaniman tu alma para que tengas una mejor relación con Dios. Te descarrilan del propósito de Dios. Al ver su vida en peligro, se deprimió. Al deprimirse, dice que él se levanta y se va, huye de ese lugar. Su mente fue trastornada. Hubo un cambio de ánimo en sus pensamientos. Y cuando suceden estas cosas, pierde el propósito de Dios. Cuando las personas, los cristianos, se la pasan deprimidas, sus hogares se vuelven tinieblas. Empieza a haber desánimo, se la pasan llorando, se la pasan angustiados, se la pasan afligidos, pensando, recordando la voz del mensajero de Satanás. La depresión llevó a Elías a perder el interés en la labor que venía desarrollando, que no solamente era mostrar al pueblo de Dios quién verdaderamente era él, sino que él tenía que hacer un trabajo de nombrar un sucesor, de nombrar una persona que lo reemplazara cuando él ya no estuviese aquí en la tierra. Elías se deprimió. ¿Por qué? Dígalo, porque escuchó la voz del mensajero de Satanás. Dice la palabra de Dios que Elías se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Dejar su criado es dejar el ministerio. Cuando tú escuchas la voz de Satanás, tú abandonas el ministerio, el trabajo que Dios te ha dado. Muchas personas oyen la voz de Satanás, oyen el mensajero del diablo, los desanima, entran en depresión, y lo primero que hacen es abandonar todas las cosas que conciernen al reino de Dios, a lo que produce vida, a abandonar la oración a Dios, a abandonar el ayuno a Dios, a abandonar la palabra de Dios. Muchos se deprimen porque oyen la voz del mensajero de Satanás. Para Elías era una situación difícil. Elías había sido atacado por 850 profetas de Baal, brujos, hechiceros. ¿Alguien que practica hechicería puede matar a otra persona? ¿Sí lo saben? ¿Lo saben o no? Eso sucede. La enferma va al médico y delante del médico, no, usted está sano, usted está sana. La hechicería mata. Elías debió contrarrestar esas palabras del mensajero de Satanás diciendo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que Jezabel no me hará daño. Cuando tú oyes las palabras del mensajero de Satanás, te destruye, te desanima, daña los hogares, daña las familias, daña los hijos, daña tu relación con Dios. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que tú batalles, que tú pelees, que tú hables la palabra y digas: vive el Señor en cuya presencia estoy, que este mal no tocará mi vida, que esta enfermedad no tocará mi cuerpo, que estas palabras del médico no tocarán mi cuerpo, mis órganos, mis huesos. Tú tienes que romper toda palabra de los mensajeros de Satanás. Tienes que destruirla. Palabras de desánimo, palabras de derrota. Elías, siendo un hombre de Dios, no lo hizo. Por el contrario, dice que él huyó por escuchar la voz de Satanás. Elías tal vez fue un hombre que al haber matado a los profetas de Baal se enalteció, porque le sucedió como a Pablo cuando Pablo fue tocado por un mensajero de Satanás, y él dice que era para doblegar su orgullo. Por enaltecerse en su corazón, no pudo pelear esa batalla contra el mensajero de Satanás. Se había descuidado. Cuando tú te descuidas espiritualmente, Satanás aprovecha la oportunidad para enviarte palabras de desánimo, que te desaniman, que te desencajan de la relación con el Señor.
Satanás vino a matar, a dañar, a destruir. ¿A destruir qué? ¿A dañar qué? A dañar la relación nuestra con Dios. A dañar toda la creación de Dios, incluyéndonos a nosotros. Porque Él es un destructor. Y así sucede con las personas que escuchan la voz de Satanás. Poco a poco, Satanás comienza a desanimarlo. Las personas dejan de orar, las personas dicen, ya para qué me congrego, ya aprendí que el COVID me enseñó que no es necesario las iglesias. No. El COVID no te enseñó eso, porque el COVID no fue mandado por Dios, sino por mensajeros de Satanás, para que muchos se desanimaran, y los desanimó. Muchos huyeron de las congregaciones. Huyeron de la fraternidad que hay en las congregaciones. Huyeron de lo hermoso que es en unidad cantarle a un Dios vivo. O usted nos alegró ahorita en la alabanza y en la adoración. ¿Quién se alegró? Amén. Nos gozamos y nos alegramos en Él. Nuestro corazón se abre para Él. Nuestra alma está dispuesta para Él. Amén. Muchos huyeron de eso. Se apartaron de esas cosas. Porque escucharon el mensajero de Satanás. Si sucedió en este hombre tan lleno del poder de Dios, puede suceder en cualquier persona que se presta para oír la voz del mensajero del diablo. Hay 3 etapas por las que Satanás va llevando a un creyente, lo va descarrilando, lo va sacando cuando éste presta atención a sus palabras. Y lo primero que trae es depresión. Lo segundo que trae es opresión, lo oprime, lo sofoca, no le deja ver salida a su situación, a su enfermedad, a sus finanzas, no lo deja ver. Satanás está allí oprimiendo, atacando constantemente su mente, sus pensamientos, hasta el punto de llevarlo ¿a dónde? Al suicidio, a la muerte. Hay personas que cuando están oprimidas, cuando están en depresión, se encierran, cierran sus ventanas, cierran sus cortinas, no quieren escuchar música, no quieren ver televisión, no quieren salir a un parque a ver la luz del sol, no quieren eso, porque están oprimidos. Satanás los tiene oprimidos porque prestaron oídos a la voz de su mensajero. Dice la Escritura en el verso 4, y él se fue por el desierto. Cuando hay opresión, la gente quiere estar sola. Elías quería estar solitario, solo, metido en sus pensamientos. Eso es lo grave, metido en sus pensamientos, y nadie lo saca de ahí. Si no se doblega a Dios, nadie te saca de la opresión. Si tú no te doblegas al Señor, nadie te saca de la depresión. Si tú no te doblegas al Señor, por más creyente que seas, vas a aceptar la muerte como una opción de salida a los problemas. Le hago una pregunta: ¿cuántos cristianos, siendo conocedores de la palabra, se han suicidado? Son muchos. Yo tuve amigos cristianos desde niños que cuando fueron jóvenes, casados, se suicidaron, se colgaron, se colocaron una soga al cuello y terminaron con su vida. Gente llena de Dios. ¿Por qué? Porque en un momento dado permitieron que sus oídos escucharan la voz del mensajero de Satanás. Elías se fue al desierto a un día de camino, lo más lejano posible, y vino y se sentó debajo de un enebro, símbolo de amargura, símbolo de tristeza, de soledad. Bueno, significan muchas cosas. Entonces hay mentes que están afectadas por la voz de Satanás, que no les permite ver solución a sus problemas, y lo único que hace es hacerlos huir, encerrarlos en sus pensamientos. Comienzan a despreciar todo el tiempo que han servido a Dios. Comienzan a decir: yo estuve allá, yo fui allá, yo iba allá a la iglesia, yo mantenía en la iglesia, yo le cantaba a Dios, yo ofrendaba, yo diezmaba. Y vea, ¿para qué me ha servido todo eso? ¿Por qué habla eso? Porque oyó la voz, ¿de quién? Del mensajero del diablo.
la voz de Satanás. Satanás le envió un mensaje y él lo tomó, lo aceptó y lo dejó anclado en su mente. Y por esa causa vienen a despreciar el servicio a Dios. Cuando el Señor dice que nada de lo que hagamos es de balde. Si una persona está en la puerta, sus siervos están en la puerta, no será un servicio de balde. En su momento tendrán la recompensa. Dice la palabra de Dios que todo aquel que trae su corazón dispuesto para Dios, que se da a Dios, él puede ver la gloria de Dios en sus problemas, pero necesita de disposición. Tus ofrendas, tus diezmos, la Escritura dice: probadme en esto y mirad si no abriré las ventanas de los cielos y los bendeciré hasta que sobre y abunde. Pero Satanás puede perfectamente robarte esa palabra. Satanás vino y la robó para que no eche raíces en tu corazón. ¿A quién estás escuchando? ¿A quién escuchas? ¿Por qué te desanimas? Porque hay dudas del poder de Dios. Y es allí donde Dios nos pregunta: ¿a quién estás escuchando? ¿A quién estás oyendo? Dios quiere que lo oigas a Él, que no pierdas tu relación con Él, ¿sí? Elías había pasado de la depresión a la opresión y deseando morirse. Ya Satanás lo tenía listo, lo estaba organizando para quitar a ese hombre de Dios. Cuando tú eres una mujer, un hombre de Dios, si te descuidas, Satanás te desubica de la posición que tú tienes delante de Dios, te desencaja, te descarrila, te mueve de tu lugar. Y él le dice a Dios: basta ya, oh Jehová, oh Yahvé, quítame la vida. Es una oración que a Dios no le gusta. Señor, ya no aguanto más, quítame la vida. ¿Por qué? Porque está mostrando su desconfianza a Dios. Había perdido toda confianza en Dios. No podía confiar en Él. Necesitaba ser restaurado. Muchos cristianos necesitan ser restaurados. Sus mentes necesitan ser restauradas. Necesitamos ser restaurados cada día. Cada día hay dificultades. Cada día hay problemas. Cada día Satanás manda sus mensajeros al amigo que no tiene temor de Dios, al cristiano que es inconstante, que es un siervo de Satanás. Tenemos que dejar de escuchar esas voces. En muchas ocasiones son instrumentos de Satanás para desanimar. Dice la Escritura que echándose debajo del enebro se quedó dormido. Estaba tan afectado, tan deprimido, tan oprimido que lo llevó a desconectarse de este mundo real. Cuando oyen la voz del diablo, se desmayan. Cuando oyen una mala noticia, se oprimen, pierden el sentido. ¿Usted no ha visto que hay personas que oyen una mala noticia y se desploman? Entran en angustia, en aflicciones, porque el médico les dijo que tenían cierta enfermedad, porque escucharon la voz de alguien y destruyó su mente y lo deprimió instantáneamente. Eso sucede instantáneamente. El mantener la opresión en la mente, en el corazón, trae muerte. Opresión de muerte tenía Elías. Lo llevó a desactivar su mente, su cuerpo de la realidad. Hay personas, hay cristianos y también hay gente del mundo que todavía tienen la voz del mensajero en su mente y pasan años y todavía están con ese mensaje en su cabeza. No han podido ser libres. Y Dios nos quiere libres, que seamos libres. Amén. Cuando tú estás sin una relación con Dios, cuando tú solamente oras y no lees la palabra, eres presa fácil del diablo, porque la palabra es instrucción. Si tú no tienes instrucción, tu oración es sin poder. Necesitas instrucción. Cuando en una empresa contratan a alguien para un trabajo, no le dicen, venga, haga esto de una vez. No, lo primero que hace la empresa es que instruirlo.
examinarlos y Él tiene la capacidad para desarrollar el trabajo. Y así sucede con la palabra de Dios. Dios quiere primeramente instruirnos, que tú entiendas quién es Satanás, que tú entiendas que no debes de oír la voz del mensajero del diablo, que entiendas que tú en el Señor, cuando estás en el Señor, estás en la presencia del Señor. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Dígalo. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Y por eso el Señor te sana. Por eso el Señor toca tus finanzas para que puedas prosperar. Y por eso el Señor quiere darte prosperidad, no solamente financiera, sino en el alma, en el espíritu. Dice la palabra de Dios lo siguiente: entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas. El verso 5 dice: y se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Esto no es solamente algo físico, es algo espiritual. Cuando hay opresión, lo que tienes que comer es la palabra de Dios. Tienes que comer la palabra de Dios. Esto simboliza que lo único que le dio fuerzas a Elías fue lo que Dios le mandó. Cuando hay una grave opresión, cuando una persona está en busca de terminar con su vida, ni la medicina, ni los psicólogos, ni los psiquiatras pueden con eso. Lo único que puede cambiar ese pensamiento es el poder de la palabra de Dios, porque en ella hay vida, porque en su palabra está el espíritu de vida que cambia las situaciones, que cambia los problemas. Pero lo primero que Dios quiere cambiar con su palabra es nuestra mente y nuestro corazón, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto fue lo que le faltó a Elías, usar la palabra cuando vino el mensajero de Satanás. Dice la Escritura que este hombre comió y bebió, porque ¿estaba en dónde? Allí estaba ya la presencia de Dios, para guiarlo, para ayudarlo, para sostenerlo. Ya no tenía fuerzas para vivir, pero él vuelve y se duerme. Salir de la depresión es un proceso que necesita de ayuda. Y en este caso Dios se la dio a Elías. Y volviendo, el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Todavía hay trabajo por hacer. Todavía hay un propósito con tu vida, Elías. Dios tiene un propósito con su vida, hermanos. Ay, que es que yo ya tengo 80 y tantos años. Dios, ¿qué irá a hacer conmigo? Todavía Dios tiene un propósito. Dios llamó a Moisés. A los 80 años lo trajo para liberar el pueblo que estaba en esclavitud. A los 80 años. Y Dios tenía un propósito con Elías, y Dios tiene un propósito con usted. Y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches. ¿Qué comida era esta? ¿Qué comida era esta para que pudiera caminar 40 días y 40 noches? Solo alimento que sale de la boca de Dios, de la mano de Dios para sostener a sus siervos. Y así fue con el pueblo de Israel saliendo de Egipto. Estuvieron 40 años comiendo maná. ¿Qué tenía el maná? ¿Qué tenía esta comida? ¿Qué tenía el maná para que los fortaleciera durante 40 años? ¿Qué tiene esta palabra para que te sostenga en los tiempos de prueba, en los tiempos de aflicción? ¿Qué tiene? Tiene vida. Amén. Tiene la esencia de Dios que nos la regala, que nos la da. Elías recobró fuerzas, o sea, recobró vida. Amén. Y dice, caminó 40 días y 40 noches y llegó a Horeb. En Horeb fue donde Dios le dio las tablas, la ley de Dios al pueblo. Elías necesitaba instrucción. La palabra, la ley es instrucción. Y Dios llevó a Elías al monte Horeb, en el Sinaí, le dio instrucción. Dice la Escritura
Oreb es la roca de la cual sale agua. Recibes la instrucción, la palabra, el alimento. Es donde Dios renueva tus fuerzas. Es en Oreb. Pero ¿qué tienes que hacer primero? Tomar la palabra, comer el alimento, beber el agua. ¿Qué le trajo Dios a través del ángel a Elías? Una torta, pan y agua. Y recobró fuerzas. Se levantó. Recobró confianza en Dios. Cuando tú lees la palabra, recobras confianza en Dios en medio de la opresión, en medio de la depresión, y metes a tu mente una creación nueva, algo nuevo. Amén. En Oreb es donde te despojas de tus fuerzas. Dice Éxodo 33:6. 33:6. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Oreb. Es allí donde tú tienes que quitar tu orgullo, quitar tu arrogancia, quitar esos pensamientos de que todo lo sabes, para que puedas recibir la instrucción de Dios. Cuando llegas en humildad a ese lugar, a la presencia de Dios, es donde Dios te ayuda, es donde Dios te enseña a caminar, te enseña a marchar derecho, con la cabeza alta, no así encorvado, triste, meditabundo, aburrido, oprimido, deprimido, melancólico, no, sino que te levanta tu cabeza, recobras confianza, porque Dios te hace andar confiado y seguro, porque Él te da la victoria. Amén. ¿En dónde? Cuando subes a Oreb, cuando subes a la presencia del Señor. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por tus misericordias.